que el tema de hoy te fascinará. Cuando apenas yo era un niño y sucedían fenómenos de la naturaleza, notaba ciertos comportamientos extraños en algunas personas que despertaban en mí gran curiosidad. Cosas que simplemente se hacían. No existía una explicación racional. Por ejemplo, cuando sucedía un eclipse, muchas mujeres embarazadas colocaban seguros en su barriga. Esto para proteger el producto de nacer con labio leporino. Explicación un tanto no científica. Este tipo de cosas me hacían reflexionar. Las personas solemos atribuirle características increíbles, mágicas o incluso divinas a los fenómenos que no podemos explicar. Pero desde mi punto de vista, la explicación que ofrece la investigación y la ciencia es más emocionante. Empecemos por lo esencial, la pregunta que desencadena todo. ¿Qué es un eclipse? Cuando un objeto prohíbe parcial o totalmente el paso de la luz proveniente de otro objeto, se dice que ocurre un eclipse. En ocasiones, varios objetos, como el planeta Mercurio, se interponen entre el Sol y la Tierra, generando con esto una sombra casi imperceptible, lo cual lo hace irrelevante para el ser humano promedio. Ojo aquí, antes de que me cuelguen, este suceso es de suma importancia para descubrir planetas fuera de nuestro sistema solar, ya que, al transitar los planetas en torno a su estrella, la luz que emite esta disminuye, evidenciando la existencia de un cuerpo orbitando ese punto luminoso en el firmamento. A este tipo de planetas se les conoce como exoplanetas, es decir, planetas externos al sistema solar. Los eclipses más bellos que podemos observar sin necesidad de aparatos sofisticados, claro, usando la protección adecuada, son los generados por el tridente Sol, Tierra, Luna, que esencialmente son dos. Eclipse de luna, que sucede cuando la Tierra impide parcial o totalmente, por un momento, que la luz del Sol llegue a la Luna. Y el eclipse de Sol, que ocurre cuando la Luna impide parcialmente, por un momento, el paso de la luz proveniente de nuestra estrella. Parece muy sencillo, pero existen muchos factores que influyen en el acontecimiento de estos sucesos. Pues entonces, ¿qué esperamos? Hablemos de esos factores. Órbita de la Luna. Para nadie es un secreto que la Luna transita alrededor de la Tierra, por efecto de la gravedad, pero su órbita no es perfectamente circular, es más bien elíptica, lo cual implica que nuestro satélite no siempre se encuentra a la misma distancia. Cuando se encuentra más cerca del planeta, como a unos 363.104 kilómetros aproximadamente, en el llamado perigeo, y cuando la Luna se encuentra más lejos, a unos 405.696 kilómetros aproximadamente, se le llama apogeo. Con la información que acabo de mencionar, nos podemos dar cuenta que las distancias tienen un margen considerable, tanto que es posible notar la diferencia, es decir, en perigeo la redonda roca se ve más grande. La Luna da una vuelta entera alrededor de la Tierra aproximadamente cada 28 días. En ese lapso de tiempo, nuestro satélite natural pasa por múltiples fases, todas muy interesantes y bellas, pero para efectos de este video solo nos interesan dos de ellas. Ambas ocurren una vez cada órbita lunar. Cuando el tridente Sol-Tierra-Luna se alinean, siendo la Tierra el objeto medio, ocurre la denominada luna llena. Y como podrán intuir, cuando la Luna es el objeto intermedio entre el trío, ocurre la luna nueva. Dato curioso: cuando la luna llena coincide con el perigeo, tenemos una superluna. En este momento, alguno de ustedes se debe estar preguntando para sí, entonces, cada que este tridente se alinea, ocurre un eclipse, ¿no es así? La respuesta es un rotundo no. Si esto fuese cierto, tendríamos 2 eclipses al mes aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejaré unos segundos para que lo pienses. Las personas más atentas ya se habrán dado cuenta de la respuesta, y para las que no, se los explicaré. Mira a tu alrededor. Puedes mirar lo largo, ancho y alto de tu habitación. Es decir, vivimos en un universo con 3 dimensiones espaciales. Esa es la respuesta. Imagina la Tierra y al Sol como 2 puntos pertenecientes a un plano. La órbita de la Luna no se encuentra sobre ese plano. De hecho, se encuentra inclinada algunos grados con respecto al plano antes mencionado.
Cuando la luna coincide con el plano Sol-Tierra, decimos que cruza un nodo. Es importante recalcar que en cada órbita, nuestro satélite cruza dos nodos. Órbita de la Tierra. Al igual que la órbita de la Luna, la de la Tierra es elíptica. Esto implica que no siempre estemos a la misma distancia del Sol. El perihelio es el momento en el que estamos más cerca de nuestra estrella. Ocurre aproximadamente a unos 147.5 millones de kilómetros. Mientras que el afelio, que como pueden intuir es el momento en el cual la esfera azul está más lejos del Sol. Estamos hablando de cerca de unos 152.6 millones de kilómetros. Ahora sí, hablemos del eclipse de luna. Hasta se me pone la piel de gallina y todavía no comienzo a contarles nada. En primera, la luna debe estar en la fase de luna llena, además de cruzar un nodo, es decir, en el mismo plano que el Sol y la Tierra. Eso sin contar que no es posible ver el eclipse total de luna en todos los lugares del mundo. Para algunos lugares solo se podrá observar parcialmente el fenómeno. Nuestro planeta genera una sombra que cubre cierta área. Dicha área se divide en dos zonas. La penumbra es la parte parcialmente oscura y la umbra es la totalmente oscura. Habiendo explicado esto, podemos pasar a las diferentes formas en las que se puede presentar un eclipse lunar. Eclipse penumbral de luna. Ocurre cuando la luna transita solo por la zona de la penumbra. Realmente no se puede apreciar a simple vista, ya que solo se atenúa la intensidad lumínica de la luna. Eclipse parcial de luna. Sucede cuando la luna se coloca solo parcialmente en la zona umbral, dejando oscurecida solo una parte del satélite. Y por último, el eclipse total de luna. Este es el más fascinante, porque suceden cosas muy interesantes, pero primero tengo que decirles qué lo diferencia de los anteriores. Es muy simple. En este caso la luna sí pasa por la zona umbral. La intuición nos hace pensar que cuando la luna pasa por la sombra de la Tierra, tanto en el eclipse parcial como en el total, se debería oscurecer la zona que cae en la umbra. Pero no pasa esto. Lo que sucede es que nuestro satélite se pinta de un color naranja. Entonces, ¿por qué pasa esto? La Tierra posee una atmósfera con un espesor considerable. Entonces, esta funciona como un prisma y divide o fragmenta la luz blanca proveniente del Sol en distintas longitudes de onda, es decir, en distintos colores. Y al estar con cierto ángulo con respecto al Sol, la luz roja y naranja es la que pega en la luna. Dicho en otras palabras, es como si todos los atardeceres y amaneceres que están sucediendo en este momento en el planeta se proyectaran cual película en el cine sobre la luna. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y eso no es todo. Si tienes mucha suerte, podrás ver una franja entre azul y violeta en la luz proyectada en la luna. A esa franja se le conoce como capa de ozono. Aprovechemos este entusiasmo por aprender para hablar del otro amigo en cuestión. Eclipse de Sol. Estos eclipses son impresionantes, pero tienen una desventaja. Mientras los de luna pueden verse en diferentes lugares del planeta, los de Sol son un poco más exclusivos. Esto se debe a que, al ser la Tierra más grande que la luna, el área de visibilidad se hace mayor en el caso de un eclipse lunar. Existen diferentes tipos de eclipses solares. El más famoso, el eclipse total. Sucede cuando la luna pasa totalmente por delante del Sol, y como mencioné antes, solo es posible verlo desde una pequeña zona de la Tierra. De esta manera podemos ver un poco de las capas más externas de la estrella, como la cromosfera y la corona solar. Eclipse anular. La porción que la luna cubre del Sol depende de la distancia a la cual se encuentra tanto nuestro satélite como nuestra estrella de nosotros. Por ejemplo, si el Sol está muy cerca y la luna muy lejos, entonces al eclipsar se verá un anillo que es la parte que la luna no alcanza a cubrir del Sol. De ahí el nombre anular. Y por último está el eclipse parcial, que ocurre cuando la luna solo cubre una parte del Sol, sin cruzar completamente por la estrella. Sin más por agregar, espero que hayas aprendido algo hoy. Hasta luego.